Vamos a hacer un conversatorio y hoy tenemos prácticamente el tema es el humanismo cristiano. Pero antes de iniciar en el tema, vamos a hacer unas referencias históricas que nos pueden ubicar para un mayor entendimiento. Entonces, vamos a ubicarnos en el finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. ¿Qué pasaba en esa época? Se estaba dando un periodo en la historia denominado el Renacimiento. ¿Qué significaba el Renacimiento? Era un resurgir de la cultura, de la ciencia, de la economía, de la política, de la filosofía y de lo social, renaciendo el pensamiento de los griegos y renaciendo el pensamiento de los romanos. En esa época era la competencia entre dos poderes, la autoridad papal y la autoridad imperial. Esto hizo que durante 1000 años, denominado la época del oscurantismo o periodo medieval, estas dos instituciones, autoridad papal e imperial, gobernaran todo el mundo. El Renacimiento, como tal, da origen al humanismo, y el humanismo se desarrolla en muchas vertientes, pero este humanismo da origen a la Reforma Protestante, que es nuestro tema central y que siempre estaremos durante todo el tiempo hasta octubre hablando de la Reforma Protestante, y por eso hoy iniciamos con sus antecedentes y iniciamos con lo que se ha denominado el surgimiento del humanismo y especialmente el humanismo cristiano. Bueno, amados compañeros, bienvenidos. Qué gusto tenerlos acá en la mesa de trabajo. Urielito, bueno, doctor, ¿cómo le parece el tema? No, está muy bueno el tema, está interesante. Muchas gracias, doctor, por tenernos en cuenta para participar con usted de esta charla, porque realmente es muy enriquecedora, porque uno como cristiano muchas veces desconoce parte de la historia, y vaya que es importante conocer la historia, porque como dicen por ahí, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, gracias por tenernos en cuenta. Así es, no, muy bien. Carlitos. Pues no, un placer y es un privilegio para nosotros. Y pues sí, hablando de todo un tema, un bagaje cultural sobre la Reforma. Son muchos aspectos, son muchos datos, son muchas fechas importantes y varios exponentes de todo este tema relacionado con el humanismo, pero también con el humanismo cristiano. Es importante y bueno, queremos aclararle a nuestros oyentes que sí, no somos humanistas. Esto es le estamos aclarando eso. No somos humanistas. Sí, el humanismo existe, pero nosotros no somos humanistas. Así que para que usted pueda escuchar, dialogar y pues bueno, aprender más de la historia del cristianismo, de la Reforma y del humanismo y el humanismo cristiano. Qué bueno, Carlitos, de eso se trata. Por eso, bueno, Uriel, ¿cómo podríamos definir el humanismo cristiano? Bueno, es interesante esto porque si uno se pone a mirar en cuanto a lo que es el humanismo como tal, como filosofía de vida, digámoslo así, va totalmente en contra de lo que tiene que ver con el cristianismo. Pero cuando hablamos de la parte humana, es esa parte donde el hombre interviene también dentro de una postura cristiana en cuanto a lo moral, en cuanto a lo ético y la responsabilidad que también que tenemos como seres humanos, seres pensantes, en darle cuentas a alguien, y ese alguien es Dios. Y en ese humanismo, en la parte humana, ahí está Dios como el centro del hombre también, como el creador del universo. Qué bueno, así es, Carlitos, ¿cómo podríamos dar esa definición de humanismo cristiano? Bueno, antes del humanismo cristiano, tendríamos también que decir que el humanismo como tal solo es la doctrina, es una doctrina con su sistema de pensamiento, un sistema de pensamiento que excluye todo al Señor. O sea, solo importa es el ser humano, el hombre. O sea, el hombre es el que tiene valor, el hombre es el que puede hacer todo. El humanismo hace a un lado a Dios. Y también aparecen otras corrientes como la psicología humanista, también, que también quiere decir que saca
a Dios de la familia, del matrimonio, hacia los hijos. O sea, esto es un bagaje muy importante, pero de ahí Dios a un lado y siempre está el humanismo. Y el humanismo cristiano pues es algo que para muchos es nuevo. Es más, yo creo que nosotros también, sí. Pero el humanismo cristiano tiene esa connotación de que ahí ya está involucrado Dios. Perfecto. Que Dios es el eje central de todo, sí. Y que el hombre no dependemos todo de Dios en todo momento. Entonces, vea qué bueno, Carlitos y Uriel, porque si nosotros precisamos, digamos, en la posmodernidad, una definición de humanismo cristiano, podríamos decir que es mirar al ser humano dentro del contexto del tejido social con los valores y principios de la doctrina cristiana. Y podríamos decir que las fuentes de ese humanismo cristiano es esencialmente las Sagradas Escrituras. Sí, señor. Es decir, que el humanismo cristiano concibe al hombre como parte del entorno social, pero no como cabeza principal. Sí, señor. No, ese es el humanismo que decía Carlitos en general, sí. Donde sobresale el hombre y sobresale la razón del hombre. Pero en el humanismo cristiano, el centro está Cristo. Es correcto. Nuestro Señor y Salvador. Entonces esa es la diferencia que marcaba Carlitos del humanismo en general y el humanismo cristiano. Es decir, que el humanismo cristiano coloca al hombre en un plan de libertad, sí. En un plan de igualdad, en un plan de un destino individual, porque así es la salvación, sí, individual, y es un llamado a servir dentro de la sociedad, pero con la cabeza de Cristo Jesús, es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia, sí, cristiana. Esa sería esa definición a grandes rasgos. Otro punto muy importante, después de definir lo que es el cristianismo, lo que es el humanismo cristiano, son sus principales exponentes. Hay muchos, pero el principal es un señor nacido en Holanda en 1469, llamado Erasmo de Rotterdam. Este era un monje, sí, estudió teología en las mejores universidades de la época, como la Sorbona, Cambridge, pero él pertenecía dentro del rango católico, pero fue un hombre, un intelectual completo, muy estudioso, un consumado estudiante que a sus escasos 30 años ya era profesor de teología en la Universidad La Sorbona de París. Y allí expuso su pensamiento en esta alma mater con una de sus obras que la llamó el Manual del Caballero Cristiano. Allí él lo que hacía era abrir un camino hacia Dios para que esta vía fuera un medio de poder llegar a sus estudiantes a enseñarles no solamente el pensamiento intelectual, sino el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Esto lo relata en ese libro. Otra obra que hizo fue el Elogio de la Locura. Lo que hizo allí fue una crítica mordaz. Aquí no se le quedó nadie. Nadie le escapó. A los reyes, a los papas, a la burguesía, a los campesinos, a los niños, a las mujeres, no se le quedó nadie. Claro, tenía razón, porque esa era una forma social en que se vivía de una desigualdad tremenda. Por eso él escribió ese Elogio de la Locura. Hay otras obras muy importantes, como fue el del libre albedrío. Ya veíamos anteriormente que una de su pensamiento era que el hombre debía ser libre, pero también hizo unos coloquios familiares, es decir, unas charlas como una reminiscencia a lo que vendría a ser posteriormente a la libertad con la Revolución Francesa, del derecho a la familia y la importancia de la familia como una célula familiar, como una célula del Estado. Y una obra importante que no nos puede pasar es que se tomó el trabajo por primera vez de traducir el Nuevo Testamento del latín al griego, que eso abrió para que se tradujeran las demás, después Lutero en Londres, William Trey, bueno, todo eso fue lo que realmente hizo
don Erasmo de Rotterdam. Usted no se ha dado cuenta, Uriel, que el doctor se emociona cuando... Le apasionan estos temas de la historia y uno se deleita realmente escuchando estas cosas, ¿no? Y es ver, porque fíjese que sí, el humanismo tiene su parte negativa en cuanto saca a Dios de todo. Y se hace el hombre se entrona, ¿sí? A ser autosuficiente, y bueno, y muchas cosas que enseña el humanismo, pero hay una parte positiva, y es la que precisamente nos acaba de decir el doctor en estos momentos, cuando Erasmo abre como ese panorama para que todo el mundo tenga acceso a la palabra de Dios, nada más y nada menos que al Nuevo Testamento, para que la gente también como que piense, como que razone que las cosas no son tan como dice la iglesia tradicional. Así es. Carlitos. No, y es importante que él hace como una sátira de toda esta cuestión en el libro que el doctor decía, el elogio de la locura. Sí. ¿Por qué? Porque ahí como no está atacando, pero se da cuenta que no, hay muchas cosas que no se están haciendo como se debe ser. Y usted dijo algo muy, muy importante. Yo creo que Erasmo de Rotterdam fue... antes de que Martín Lutero publicara esas 95 tesis ahí en la puerta de Gutenberg, yo creo que él fue como el pionero o la plataforma para empezar esa reforma en el cristianismo. ¿O no? ¿O estoy equivocado, doctor? Que no creo. Es decir, no, de ninguna manera, Carlitos. Erasmo fue un intelectual que abrió todas las puertas, sí, para decir un momento, no más acá cosas del oscurantismo, piensen. Y eso le decía a sus estudiantes. Imagínense, en la Sorbona ya muy buenos estudiantes. Y eso hizo precisamente que Erasmo fuera el prototipo de maestro y dejó muchos discípulos por las cuales en este punto que vamos a continuar, que es el número 3, que son el pensamiento de Erasmo, cómo repercutió en la Reforma Protestante y en la misma Revolución Francesa, y no nos hagamos mentiras, en hoy lo que es el Estado social moderno y la separación inclusive de la Iglesia y el Estado. Sí, señor. Por eso, Erasmo, decíamos que fue un erudito, un hombre que estudió, pero Carlitos y Uriel, era un monje encerrado en un monacato, le daban todo de comer, no tenía obligaciones, solamente no tenía hijos. Solo piense. Pero su espíritu de él era un ideal prácticamente ético. Sí, señor. Es decir, que se respetaran los derechos de todo el conglomerado social, pero más que esa parte ética, era precisamente humanizar la sociedad. Sí, señor. Humanizar la sociedad. Pero lo más importante en la vida fue su lucha contra todo ese modelo durante 1000 años de la época del oscurantismo, porque él concluyó que allí lo que había era hipocresía, frivolidad, ignorancia, abuso de los niños, vanidad por los potentados, había desempleo, había violencia, había mentira, habían dogmas, había demagogia, es decir, todos estos adjetivos fue lo que precisamente calificó los grandes pensadores para ponerle el nombre a ese periodo de la historia durante 1000 años como la época del oscurantismo. Y por eso este hombre dijo, no más, abrimos, y abrió, como dijimos antes, las puertas para que todo el mundo pensara libremente. Y de ahí nace precisamente esa libertad también de estudiar las escrituras, porque solamente era en latín y la gente no sabía latín. Ese punto es muy importante, doctor, ¿sí? Porque es que de pronto la gente no sabe que aún los mismos monjes no sabían ni leer ni escribir. Entonces hacían lo que les decían, pero no se preocupaban por saber si era realmente lo que decían las escrituras lo que ellos estaban haciendo. Así es, sí. Así era. Entonces él fue el que abrió prácticamente los ojos para que todo el mundo estudiara las Sagradas Escrituras, al menos el Nuevo Testamento, en las lenguas propias, las lenguas vernáculas. Sí, señor. ¿Cómo le parece, Carlito, eso? No, es realmente impresionante lo que estaba haciendo Erasmo de Rotterdam, porque
prácticamente, sí, muchos se llevaron como los elogios como Martín Lutero y Sí, llevó muchos premios, acontecimientos, se recuerda más, pero nadie se acuerda de Erasmo de Rotterdam. Y usted lo decía, era un erudito y tenía mucho conocimiento y estaba siempre en preocuparse por estudiar, por prepararse. No solo era hablar por hablar o hacer como empezar a hacer una reforma porque lo quiso hacer, sino tenía argumentos y tenía todo el estudio que se había dedicado para poder decir estamos mal, porque estaban mal. Claro, porque realmente no estaban viviendo lo que supuestamente estaban enseñando. O sea, él fue a ese punto. Sí, ¿Cómo así? Hay mucha pompa, mucho rito, mucha elegancia en los sacerdotes y en Además todo el que mundo, pero no se estaba viviendo. Se vivió un mundo de apariencias. Exactamente, era todo, por eso se llama época de oscuridad, porque uno no se veía, porque allí se había olvidado todo el legado del siglo V de los griegos y de la época de la gran majestad romana como fue la República. Y bueno, doctor, una preguntita. Sí. ¿Cómo, aparte de Erasmo de Rotterdam, qué otros exponentes del humanismo influenciaron? Pues me imagino que no tanto como Erasmo, pero antes de Erasmo hubo otros exponentes y después de él, ¿qué nos puede contar también? Vea, Urielito, qué buena pregunta. Se nos había pasado, porque en el Renacimiento surgieron grandes eruditos, grandes maestros, yo creo que irreemplazables, Carlitos y Uriel. Sí, por ejemplo, ¿quién va a reemplazar a Leonardo da Vinci? Con la pintura y la trascendencia en la ciencia. Sí, señor. Las artes, imposible. Rafael, con el juicio final. Miguel Ángel Bonarrot, es irreemplazable. Ellos también surgieron dentro del periodo del Renacimiento y, llamémoslo así, crecieron lo que fue todo ese despertar en las artes. Pero por ejemplo en Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo fue otro gran hombre que él escribió una obra que todos lo hemos leído, se llama El Príncipe. Sí. Y Maquiavelo fue prácticamente el que hizo el renacimiento en todo lo que corresponde a la política. Ya. Hoy se viven los principios democráticos. En las democracias se vive el pensamiento o se practica el pensamiento de Maquiavelo. Ellos eran netamente humanistas de esos radicales. De la política, la ciencia política. Mire, Nicolás de Cusa era el filósofo de la época del Renacimiento y él prácticamente fue el que revivió nuevamente el pensamiento de Platón, de Aristóteles, de Sócrates y revivió no solamente este pensamiento helénico, sino el pensamiento de los romanos, el surgimiento del derecho, las instituciones romanas, la res publis, se llamaba la República Romana. Entonces mire cómo surgen. Y otra cantidad, por ejemplo, de Tomás Moro, un hombre dentro de la Iglesia Católica, y dio un paso muy gigantesco porque ante todo ese desorden que había, hizo una obra que se llamó La Utopía. Sí, porque señor. Era imposible pensar en que ese gobierno de 1000 años se pudiera arreglar. Sin embargo, él dio unos principios básicos de la separación de poderes, de la separación de la Iglesia del Estado, de los principios sociales, de las garantías sociales y de la libertad, sobre todo. Sí, señor. Eso es. Y hay otros tantos que surgieron, por ejemplo, en la parte de las letras. Recuerdo yo un nombre bien rarísimo, Ludovico Ariosto y Torcuato Tasso. Ese sí es como para hacer una cuña. Doctor, ese sí toca repetir ese nombre porque... Ludovico Ariosto y Torcuato Tasso. Ellos trabajaron mucho la literatura y revivieron esa literatura griega, helénica. Bueno, es importantísimo todo eso, pero vamos a ir recapitulando después de esta definición de cristianismo humano, después de ver los exponentes y sobre todo sintetizar la obra de Erasmo. Vamos a recapitular con el último punto que tenemos para hoy, que es la trascendencia de ese pensamiento de Erasmo en la Reforma. Por ejemplo, se dice que Lutero dijo en muchas ocasiones que una de sus fuentes de inspiración era la traducción de Erasmo
que había hecho del Nuevo Testamento. Sí, señor. Se privilegió, ¿cómo la ven? Sí, señor. Y aparte de eso, cuentan, según la historia, también ellos fueron buenos amigos, ¿Sí? aunque tenían sus diferencias. Y un buen ejemplo para hoy en día también, cuando uno a veces tiene diferencias en cuanto a teología y otras cosas, pero puede uno, la amistad, conservarla. Claro. Mire cómo ese pensamiento de Erasmo repercutió en forma directa en la Reforma. Un punto importante es que desató con su pensamiento erasmiano, desató una catarata, llamémoslo así, de traducciones que por primera vez puso al Nuevo Testamento al alcance de la gente que no sabía el latín. Eso. Porque no solamente Erasmo lo traduce al griego, que era la lengua muy importante de la época dentro de los intelectuales, sino que, por ejemplo, Lutero, ¿qué hizo? Tradujo el Nuevo Testamento también a la lengua alemana. Y William Taylor, inglés, en 1525 tradujo también ese testamento. Y de la catarata que hablaba acá el cronista es que en todas las lenguas, en toda Europa, llegó el Nuevo Testamento traducido a su lengua propia, a su lengua vernácula. Ese fue yo creo que fuera del pensamiento intelectual y de la cultura y de rechazar esa época medieval por parte de Erasmo, lo más importante fue su traducción del Nuevo Testamento. Lo reiteramos porque eso tiene que quedarnos claro, que esa traducción del Nuevo Testamento por Erasmo al griego, se formó la catarata, es decir, todos los estados de la época tuvieron el Nuevo Testamento para su estudio, sí, y así tener conciencia plena de lo que era el cristianismo, de lo que era la iglesia de la época, de lo que eran las instituciones y sobre todo de tomar conciencia que tenía que estudiarse eran las Sagradas Escrituras. Doctor, ya saliéndonos del libreto de lo que estamos llevando en estos programas, a su opinión, ¿por qué no se pronuncia mucho a Erasmo y a todos estos exponentes que son contemporáneos de Erasmo de Rotterdam? ¿Por qué se enfatiza más en lo de Martín Lutero? Mire, Erasmo prácticamente, digámoslo así, terminó frustrado el hombre. Sí, señor. Porque él lo que quería era que la Iglesia Católica internamente se reformara. Sin dejar de ser lo que era la Iglesia Católica en su ritual, que realmente después en el Concilio de Trento ellos toman el pensamiento de Erasmo porque eso era lo que quería Erasmo, llevar la parte intelectual y la parte de la fe espiritual. Unidos. Sí, señor. Pero la pregunta que hace Carlitos es muy importante. Entonces fijémonos que para Erasmo, para la Iglesia Católica, Erasmo no fue así como también recibido, porque les aguó la fiesta, les acabó su periodo de reinado y de grandes privilegios. Eso en cuanto a Erasmo con la Iglesia Católica. Pero ¿qué ocurrió con la Reforma? ¿Por qué Lutero lo oculta? Porque es que resulta que el pensamiento de Erasmo, y esas fueron las diferencias con Martín Lutero, era que Erasmo decía, no, un momento, el cristianismo o las Sagradas Escrituras tienen que estudiarse tanto como la parte intelectiva e integrarla con la fe. Sí. Mezclar las dos. Hoy hay muchos... pero eso en cuanto a salvación. En cuanto a la salvación y en cuanto a la organización de la iglesia como tal. Ya. Es decir, no se podía desprender del Estado. Eso era uno solo. Llamémoslo así, la teocracia. Sí. La teocracia. Entonces, al pobre Lutero, pobre entre comillas, porque fue un hombre muy grande, Erasmo pues terminó prácticamente frustrado y murió hasta de pena moral porque murió muy joven. Pero él, ni los católicos porque les aguó la fiesta, ni los protestantes porque no siguieron no se unió el pensamiento. Quedó frustrado el hombre. Esa pregunta muy interesante, Carlitos. Muy bien, bueno, pero ya finalizando, porque ya esto del tiempo se nos fue, cosas para rescatar, cosas que nos deja el pensamiento de Erasmo y lo que trascendió para nosotros hoy en día. Uno,
la traducción de la Biblia, el Evangelio, Griego. Sí. el Nuevo Testamento, al griego y a las lenguas de cada región, las lenguas vernáculas. Así es. Eso es un punto. Otro punto que yo también veo que de ahí se dispara es todo lo que el desarrollo, ¿no? En cuanto a tecnología, en cuanto a ciencia y todas las artes que vino desde ahí para adelante también para que nosotros hoy estemos un poquito más cómodos. Así es, así es. Digamos que en síntesis lo que dijo Urielito es que Erasmo, con su intelectualidad y su versatilidad en todas las ciencias, lo que dejó para la posteridad con lo de la traducción fue hacer énfasis en que la doctrina cristiana, el Evangelio, las Sagradas Escrituras tenían que vivirse. Eso, sí, señor. Tenía que enseñarse tal como estaba plasmado en el texto, sin hacer uso de interpretaciones personales, denominacionales, o en este caso, las dos grandes vertientes, los cristianos católicos, los cristianos ortodoxos o los cristianos evangélicos o protestantes, sino que tenía que ceñirse a las Sagradas Escrituras. Es decir, si no estoy mal, Carlitos, al textus receptus. Al textus receptus, sí, señor. Exactamente. Sí, sí. Y que llegara a todo el mundo, ¿no? Que no fuera como un monopolio de unos pocos, sino que cada persona tuviera acceso a la palabra de Dios, ¿sabes? Exactamente. Entonces mire que ese textus receptus era precisamente el de ceñirnos a la palabra de Dios, al texto, y percibirlo, vivirlo en su autenticidad, como fue dado por el Espíritu Santo a todos estos escritores, para nuestra vida, examinarla, vivirlo y transmitirlo en su originalidad. Pero antes de despedirnos, en resumen, esta investigación nos permite valorar y comprender que la diferencia entre Erasmo y Lutero es que Erasmo no fue un reformador religioso, y también como Lutero, que ni quiso participar en discusiones teológicas, sino que fue un auténtico hombre de letras, y como humanista, un precursor de la época. Así que su ideal fue unir el pensamiento clásico con la dimensión espiritual, el equilibrio pacificador con la fidelidad de la Iglesia. Así es, Carlitos. Y condenó toda guerra, reclamó el conocimiento directo de las Sagradas Escrituras, exaltó al laico y rehusó la pretensión del clero y de las órdenes religiosas en ostentar un monopolio de la virtud. Mejor conclusión la que ha hecho Urielito y Carlitos, no podría ser mejor. Bueno, amigos oyentes, pues nos complace estar con ustedes y queremos que ustedes se preparen, aprendan de historia, de varios acontecimientos que han llegado hacia la Reforma o nos han llevado hacia la Reforma. Una vez más, estos tres exponentes de la historia: Juan de Jesús Sánchez, Uriel Montoya y Carlos Fernando Ballesteros. Que estés muy bien. Así es, Carlitos. Dios los bendiga. Doctor, muchas gracias. Bendiciones.